Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto poderles saludar. Y pues bueno, ya estamos en otro episodio más de esta serie que hemos estado, pues que ya iniciamos y que vamos a ir agregando ese contenido poco a poco sobre la Biblia, su origen. Y pues bueno, antes de empezar a compartir la información que yo les traigo, pues bueno, quiero poner en claro las cosas, aunque ya en el video lo pudieron ver y pues ahorita se los voy a comentar la clase de hoy. Entonces comenzamos y como les he dicho, que estás en un canal en donde converge la fe, la ciencia, la historia, la espiritualidad. Yo no estoy compartiendo mis creencias, tampoco tengo la verdad absoluta, eso lo he dicho, lo seguiré diciendo. Solamente estoy exponiendo información para mentes abiertas, conciencias expandidas. Este canal no es apto para mentes estrechas, ¿ok? Entonces, por favor, yo te pido, por favor, que toda la información que yo te pueda compartir la puedas verificar a través de una investigación seria para que también experimentes todo lo que se está platicando o hablando y al final puedas tomar tus propias conclusiones y pues porque a ti te toca escoger qué pensar. Los temas que se manejen, a ti te toca escoger qué pensar. Bien, pues seguimos, hoy estamos hablando que estamos en la segunda parte de esta serie de informativa sobre la Biblia, el origen. Sí, no vengo no voy a descubrir el hilo negro ni mucho menos, solamente es información que ya existe, que he compilado, que he investigado y que pues te lo voy a compartir a ti para que tú lo puedas verificar y pues sacar tus conclusiones. En la, en la Por así que en la clase anterior, en la primera entrega, hablábamos acerca de que la Biblia es la palabra de Dios, de dónde salió todo ese lenguaje. La Biblia es la palabra de Dios y pues bueno, si no has visto la primera parte, pues debajo de este video voy a dejar el enlace en mi blog donde vamos a ir coleccionando todos los videos de la clase que estamos compartiendo de esta serie que espero que sea de utilidad. Quiero aclarar también que no se trata de información para atacar alguna religión en específico, ya sea el judaísmo, ya sea los mesiánicos, ya sea las raíces hebreas, como puedan llamarse judíos mesiánicos, raíces hebreas. Bueno, hay tantas y tantas, y habrá tantas denominaciones que surgen de un mismo libro, de la Biblia. Y hablábamos de la bibliolatría, que es cuando veneran y adoran a la Biblia como si fuera un dios, algo así, ¿verdad? Quiero decirte que la Biblia es un libro místico, es un libro espiritual donde transmite muchísima información espiritual que en lo personal me ha ayudado muchísimo. Lo he dicho y bueno, lo seguiré diciendo porque así es. Bueno, cuando estamos hablando de la Biblia, que pues todo tiene que ver con el antiguo Medio Oriente o el Medio Oriente también cómo era, esta diapositiva nos muestra cómo está el Medio Oriente en el siglo XXI actualmente. Sí, podemos ver ahí los diferentes países que conocemos, Irán, Arabia, incluso Israel, Turquía, en fin, tantos países que tienen una gran historia detrás de todas esas tierras hermosas, todas son hermosas, ¿sí? En sus partes bajas, altas, en fin. Tuve la fortuna de conocer la tierra de Israel 2 veces. La verdad es una tierra muy hermosa, con mucha historia, que pues lo pude yo vivir, experimentar. Fue una experiencia hermosa. Tengo el deseo ahora de conocer Turquía, quiero conocer Egipto, que hay tanta información ahí de la antigüedad, en fin, entre otras culturas, igual Perú es tiene tanta información antigua, en Colombia, por supuesto, también.
Aquí mismo en México los mayas, hay tanta información espiritual a lo largo y ancho de esta tierra. Entonces, pues bueno, ese es lo que nosotros podemos ver en lo que es actualmente, pero ahorita lo que estás viendo es en lo que es la tierra de Canaán, lo que nos muestra acerca de lo que es el Medio Oriente y las tribus que nosotros podemos ver, las 12 tribus, en fin, el reino del norte, el reino del sur. Y como vamos a ir aprendiendo, pues los dos reinos, tanto el norte y el sur, realmente pues siempre estuvieron, eran dos reinos separados siempre. Luego hubo una unidad y se hizo un solo reino al paso del tiempo. ¿Ok? Y pues eso lo vamos a ir viendo con la misma historia y la misma Biblia lo que nos está relatando. Bueno, la Biblia, lo que estamos hablando de lo que es el Antiguo Testamento o el Tanaj, como le llaman en el judaísmo, donde está la Torá, los primeros 5 libros, y luego tenemos los salmos, los proverbios, los profetas, le han llamado profetas mayores, profetas menores, porque va de acuerdo a lo que han escrito, la cantidad que han escrito, en fin. Todos los profetas pues tienen su importancia por lo que escribieron en la época, el contexto que les rodeaba cuando ellos escribieron, ese contexto político, económico, social, ¿sí? Ese contexto histórico del momento en ese tiempo. La Biblia, los que los estuvieron escribiendo, pues por supuesto fueron los judaítas, el reino de Judá, el reino del sur, el reino del norte era Israel. Bueno, entonces vemos que antes pues estaba lo que es el eloísmo, ¿okay? La adoración al Dios El. Luego tenemos el enoteísmo. El enoteísmo o la monolatría, donde dice, bueno, yo tengo un Dios, el que yo adoro y sirvo, pero estoy consciente que hay otros dioses, ¿ok? Hay otros dioses, que hay otras naciones que tienen cada quien sus dioses, hay otros dioses. Eso es la monolatría o el enoteísmo. Entonces, estamos viendo antes, cuando vemos el judaísmo del primer templo, por supuesto, esto que yo te estoy platicando, pues tiene que ver mucho con el reino de Judá o el reino del sur. Ahora vino un exilio, que pues el reino del norte fueron exiliados, y luego viene el exilio ahora para el reino del sur, los judaítas que fueron exiliados, llevados pues ahora sí que la gente productiva, la gente que podía dar algo, fueron llevados precisamente a Babilonia. Y ahí en Babilonia, en ese tiempo, pues fueron compilando la información, los escritos, ¿sí? que había ya acerca de la creación, acerca del proceso de Israel para llegar a una tierra o los del pueblo de Canaán, en fin, y ahí se compiló esa información y ahí fue donde nacieron lo que conocemos como el Génesis, ¿sí? Luego se hizo lo que es el Éxodo y según, bueno, lo vamos a ir analizando poco a poco, pero todo esto ahí se compiló y se terminó precisamente antes del exilio ya había información. En el exilio se compiló esa información y después del exilio, pues bueno, pues ya se entregó lo que conocemos ahora como la Torá, que fue un escrito importantísimo para los judaítas que regresaban otra vez, que regresaron a su tierra, a Judá, ¿sí? Y que ahora ya bajo el dominio de los persas, pudieron tomar las tierras del norte. Los de Judá siempre veneraron, siempre quisieron tener esas tierras porque pues la verdad hay una gran diferencia en el norte y en el sur. El sur es más seco, un calor impresionante, pues también en el norte, pero era más saludable en cuanto a agua. Había más pastos verdes, tan solo el ganado crecía enorme, bien gordito, en fin.
¿Por qué? Porque pues había abundancia de agua y de comida para los animales. Pero ya después, vemos aquí, después de ese exilio, ya el yavismo, Yahvé, el Yud, Het, Bat, Hei, la Y, H, V o W o W y la H, ¿sí? Viene a tomar ya posesión del nombre. Ahora, en ese momento le dieron a Dios el nombre de Yahvé, Yahweh, Jehová, en fin, ¿ok? Y después de esto, empezó el proceso del monoteísmo. O sea, Israel realmente no tuvo un monoteísmo desde un principio. Ya Israel como tal, como nación, fue después del exilio, cuando ya se tomaron los dos territorios, tanto del norte como del sur. Se cumplió lo que decía Ezequiel: ya no vas a volver a ser una sola nación, van a ser dos naciones, van a ser una sola. Y tomaron el nombre del reino del norte, ¿sí? Tomaron como nombre Israel, juntando esos dos territorios. Se cumplió esa visión que tuvo el profeta Ezequiel. Y pues bueno, ya empezó el proceso del monoteísmo. No fueron monoteístas desde un principio, no, fue un proceso, y sobre todo después del exilio. Y ahí es cuando se conoce el judaísmo del segundo templo. Pues bueno, algunos dicen que está de manera equivocada. Pues el judaísmo nació cuando compilaron toda la información para formar lo que se conoce como la Torá, los primeros 5 libros, y como los griegos le llamaron Pentateuco, ¿sí? Eso fue después del exilio prácticamente. Y ahí es cuando ya nació realmente el judaísmo. El judaísmo que se conoce y lo han dicho, como mencioné hace un momento, dicen que de manera equivocada, judaísmo del primer templo, pues realmente no había un judaísmo todavía. ¿Okay? Era un pueblo que tenía las costumbres de la zona, del lugar, pero ya después del exilio fue cuando dieron e intentaron y pues lograron de alguna manera, sí lo lograron, dar una identidad al pueblo, ¿sí? De que regresaba después de un exilio en otro país, que fue Babilonia. Pues bueno, entonces los primeros 5 libros que nosotros estamos visualizando, pues no son unos documentos históricos como tal, sino que tienen sobre todo una función, ¿sí? De fundar, de dar una identidad a una nación que venía de un exilio. Entonces, la Biblia hebrea, y sobre todo comenzando con el libro de la Torá, que conocemos, Pentateuco, ¿sí? Pues realmente no contiene tratados filosóficos, y pues ellos, los que redactaron aquellos primeros escritos y los que compilaron, pues lo que escogieron de la manera de transmitir toda esa información fue de la manera en un lenguaje mítico, o sea, de mitos. De hecho, hay un libro excelente que en Israel, en la Universidad de Israel, tanto de Jerusalén como de Tel Aviv, reconocen, de mitos hebreos, de Robert, ya se me fue el apellido, pero mitos hebreos, lo recomiendo muchísimo. De hecho, lo he recomendado. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que todos esos mitos, esa mitología que hay en los escritos hebreos, están dentro ahora de los midrash, de la interpretación de la Torá, ¿sí? Dentro del judaísmo han dividido la manera de leer toda lo que es la Torá, los 5 libros, con porciones semanales que se leen en los sábados o en el Shabbat, en las sinagogas. Se leen esa porción, sacan alguna aplicación para la vida, en fin. Por supuesto que hay una riqueza espiritual. Entonces, toda esa información, los midrash que hay de interpretación acerca de esos 5 libros, contiene mucha mitología en la interpretación. ¿Ok? ¿Sí? Yo lo he comprobado, he leído los libros, los midrash que tienen tan solo la Torá y la explicación que traen, en fin, son muchos mitos que se han manejado
pues bueno, estamos hablando de hace más de 2500 años en esa zona. Entonces, el Tanaj o la Biblia hebrea, pues es una construcción prácticamente ideológica para fundar lo que es el judaísmo entre el siglo IV y el siglo II, antes de la era cristiana, pues con una idea, con una base monoteísta. Entonces estamos viendo toda esta cuestión de lo que son los escritos, cuál era la función, cuál ha sido la función durante todos estos años. Ahora, la filosofía del judaísmo del Segundo Templo, a partir del Segundo Templo que se empezó a reconstruir, ¿sí? Esta filosofía pues, contiene estos puntos que ves tú en pantalla. Hablan de un solo y único Elohim, un solo Dios, una sola Torá, un solo pueblo. Aquí es donde empieza muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Cuando están hablando de un solo pueblo, pues cada nación siempre va a decir que son los escogidos, que son los mejores, en fin, desde un pensamiento egoípico, en un pensamiento del ego, ¿sí? Un solo pueblo y nadie más. Entonces, por eso vemos que en la interpretación de la Torah, en los midrash que hay, siempre han sacado historias, mitos, donde, bueno, más bien mitos, donde simplemente Dios hizo un pacto solamente con el pueblo de Israel y nadie más, y todos los demás están fuera. Entonces, todo esto pues nos da una identidad de un Dios muy diferente al que conocemos como que es su esencia, el Dios de amor. Entonces, hay más preferencia nada más por un pueblo, y si no estás con este pueblo, todos los demás están descartados. Entonces dices, bueno, esto como que va en contra del Dios que conozco o he sabido, un Dios de amor. Pues bueno, la filosofía que nació después del exilio, que estamos viendo un solo pueblo, una sola Torá, un solo libro, que son los primeros 5 libros que se entregaron ahí, y pues una sola capital, ¿sí? Donde tenían que concentrar tanto el poder político y el poder religioso, y lo estaban concentrando precisamente en Jerusalén. Un solo templo. En aquellos tiempos pues había otros dioses y diosas que eran esposas de un dios, ¿sí? Y adoraban en sus templos. Había muchos templos en lo que es Canaán, ¿ok? Y había diversidad de dioses que adoraban. Entonces empezaron a concentrar. Acuérdense que después del más bien después del exilio en Babilonia, empezaron a concentrar todo en Jerusalén y empezaron a promover a un solo Dios, el monoteísmo. Pero como tal no se dio, más bien hubo monolatría. De hecho, cuando nosotros leemos en la Biblia, tanto en Deuteronomio 4, Deuteronomio 5 y Éxodo 20, cuando te habla de las famosas 10 palabras o los 10 mandamientos, conocidos ya más popularmente, tan solo empieza y dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y al decir no tendrás otros dioses fuera de mí, eso se llama monolatría. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo, recuerden esto, que cuando se escribió, ¿no? Que no lo escribió Moisés, por supuesto, había monolatría, había politeísmo, ¿ok? Pero ahí en esa parte de la Torá, de la Biblia, en tanto en Éxodo como en Deuteronomio, estaban reconociendo que, bueno, hay un Dios, ¿sí? Pero hay otros también. Entonces ahí vemos, tan solo ahí en los mandamientos, vemos que hay una monolatría. Entonces un solo templo, un solo Dios lo empezaron a promover, y también una tribu sacerdotal exclusiva. Vamos a ir viendo, tan solo en la historia nos muestra que realmente esa tribu sacerdotal que estuvo en Canaán salieron de Egipto, ¿ok? Vamos a ir conociendo cómo es que se formó toda esta ideología que hasta el día de hoy lo toman como tal, lo que es Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Realmente eran familia? ¿Sí? Pues bueno, todo esto lo vamos a descubrir como lo que es el origen de la Biblia y
como vuelvo a repetir, y dije al principio, no es con el afán de burlarse o de lastimar o de molestar, simplemente es información para que te des cuenta. La Biblia es un libro sagrado para el judaísmo en cuanto al Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es un libro sagrado para el cristianismo. Estamos hablando que la Biblia que conocemos ahora con Antiguo y Nuevo Testamento son libros sagrados para dos religiones importantes a nivel mundial, el judaísmo y el cristianismo, con todas sus denominaciones que hay hasta el día de hoy. Bueno, vamos a seguir avanzando. La cronología que hay en la Biblia en diferentes épocas. Entonces podemos ir viendo que en la Biblia pues tenemos los primeros patriarcas, Moshe y el Éxodo, la conquista, los jueces, inicios de la realeza, el reino unificado por David y Salomón, historia de los dos reinos, el exilio en Babilonia, que hemos estado hablando ahorita, y la restauración en la época persa. Si nos damos cuenta, estos temas son los temas importantes dentro de lo que es la Biblia hebrea, dentro de ese conocimiento que debemos tener. Si vamos a estar leyendo la Biblia, pues debemos conocer la historia y no caer en ese error de la bibliolatría, en donde adoran, y como dije en la primera parte, la Biblia es la palabra de Dios, y al decir palabra de Dios significa que es infalible. Y eso es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque sí es falible. Fue escrita por hombres, donde estos hombres inspirados en ese pensamiento divino, escribieron muchas cosas donde cómo percibían la divinidad, de acuerdo a la época, de acuerdo a la cultura y cuestiones políticas y todo. Pues por eso es que estamos viendo que tan solo en la misma Biblia hebrea hay diferentes maneras de ver la divinidad. Vamos a llamar teologías. Tan solo mínimo hay 3 teologías diferentes ahí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos más de 7 teologías diferentes. Entonces, en toda la Biblia hay más de 10 teologías. Entonces, no hay una unidad teológica, lo he dicho y lo dije en la primera parte. Entonces, para que te des cuenta, ¿por qué te doy esta información? Para que veas la Biblia en otra perspectiva. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene muchísimo valor espiritual, transmite muchísima información espiritual, lo que le llamamos la espiritualidad, que es importantísimo. Y eso fue lo que Yeshua de Nazaret hizo. Extrajo toda la espiritualidad, ¿sí? de lo que es la Torá, de los profetas. Extrajo esa espiritualidad para enseñarlo al grupo de personas que estuvo guiando en su momento. Bueno, ahora el reino del norte, como estamos hablando de 2 reinos que son totalmente diferentes, que es Yisrael, ¿sí? Eran eloístas, adoraban al dios El, por eso sus templos, ¿sí? Ahora sí que terminaban en El, los nombres, los profetas terminaban en El, eran eloístas totalmente. Pero el reino del sur, Judá, eran yavistas, donde ellos pudieron adoptar el dios de Edom, porque Yahvé o Jehová o Yahweh o el Yud Het Bat Hei viene de Edom. Entonces, en un inicio, ¿sí? Yahvé no era el dios de Judá, pues venía de Edom, desde Temán, Seir, Sinaí, Monte Parán, y esto lo puedes tú corroborar en las escrituras mismas que dice Jueces 5:4, Deuteronomio 33:2 y Habacuc 3:3. Esto lo puedes ahí verificar. Ahora, en Jueces 5:4, oh Yahvé, cuando saliste de Seir, cuando avanzaste desde el país de Edom, la tierra tembló, el cielo goteó, sí, las nubes gotearon agua. Deuteronomio 33:2. Dijo Yahvé, vino desde, sí, dijo, yo leí mal, voy a volver a leerlo. Dice, dijo, 2 puntos. Yahvé vino desde Sinaí, brilló sobre ellos desde Seir, se apareció del monte Parán y se acercó
en medio de las miriadas de santos, centellando sobre ellos relámpagos de su diestra. ¿Sí? En esa parte está hablando de la esposa, ¿sí? De los relámpagos que a su diestra. ¿Quién estaba a su diestra? Su esposa Asherah. ¿Ok? Por eso habla y veían antiguamente que los dioses tenían compañera, tenían esposa. ¿Ok? Luego Habacuc 3:3 dice, Elohim viene de Temán, el santo del monte Parán. Su majestad cubre el cielo, su esplendor sobre la tierra. Entonces estamos viendo precisamente que las escrituras mismas están hablando de dónde venía Yahvé. Y pues los judaítas vieron que en Edom, en aquellos tiempos, pues Edom estaba prosperando, les iba bien. ¿Y cuál es su Dios? Porque el Dios tiene que ver mucho en la prosperidad. No, pues es el Yud Het Bat Hei. No, pues tenemos que adoptarlo. Pero esto que nosotros estamos viendo aquí precisamente, el reino de Israel, el reino del sur, reino de Judá y Edom. Sí, está Abnom, está Moab, está precisamente ahí Asiria. Entonces estamos viendo lo que era antiguamente, cómo estaban colocados los países, y te das cuenta, y pues que el reino del norte, Israel, y el reino del sur estaban cada quien en lo suyo, tenían sus dioses, pero Edom tenía su Dios. Ahora, antes de adoptar entonces al Dios que tenía Edom, pues ¿cuál era el Dios de Judá? ¿Cuál era el Dios que había precisamente en ese lugar importante que era Jerusalén? Pues bueno, antiguamente Jerusalén no pertenecía a ninguna de las 12 tribus de Israel, sino que era propiedad de los jebuseos, que tenían otras creencias y otros dioses. ¿Ok? Ahora, esto es importante que nosotros lo vayamos visualizando. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos nada más la Biblia y no vemos la historia, el trasfondo que hay, vamos a pensar, pues Jerusalén siempre, Yahvé o Yahweh fue el Dios en esa zona. Y no es así. Y la misma Biblia lo dice, ¿ok? Dice, el Dios de la antigua Jerusalén era Shalim, que era el hijo del Dios El. El Dios El, para algunos ya lo conocen, ya han investigado, para otros no. Si no lo has hecho, yo te invito a que investigues. Voy a dar alguna literatura. De hecho, estamos preparando una biblioteca especial para que esté en línea y lo puedas tú leer, los libros, todo donde se hacen investigaciones. Estamos trabajando en eso. Lo único que queremos es servir, ¿sí? Servir a la comunidad de aquí, que estamos en YouTube, en Ernesto Rosas, o en Facebook, Amor por la Verdad. ¿Ok? Servir nada más. Y te agradezco a todas las personas que de alguna manera aportan sus donativos para que sigamos haciendo más contenido para la comunidad. Nuestra gratitud por ese apoyo. Bueno, seguimos. El Dios de la antigua Jerusalén dice era Shalim, y él era el hijo del Dios El, con una mujer, según la leyenda, chequen el dato, aquí ya entran las leyendas, del panteón de los dioses de Canaán y Ugarit. Estamos hablando de dos territorios, y que Canaán y Ugarit, vamos a decir que eran como primos hermanos, tenían el mismo panteón, creían lo mismo. Eso es importante que nosotros lo vayamos visualizando. Ahora dice, el Dios Él engendró 2 hijos con 2 mujeres humanas. Aquí ya estamos viendo cómo antiguamente veían ellos, no tan solo los griegos tenían la idea de que los dioses podían meterse con las mujeres humanas, sino antiguamente ya se veía eso. Entonces dice que el Dios Él tuvo contacto con 2 mujeres humanas, ¿sí? de lo que ahora sí que copularon y tuvieron hijos, ¿ok? Entonces tuvieron a lo que es Shashar, que era el dios del amanecer, y Shalim, que era el dios del atardecer. O sea, empezaba a atardecer y toda la noche hasta el amanecer era donde se movía este dios Shalim. Ahora, los jebuseos le dieron el nombre a esa ciudad como Ur-Shalim. Ur-Shalim significa que pertenece a Shalim, el dios del crepúsculo. Entonces, fíjense cómo van los nombres, de dónde nacen. Entonces, Jerusalén, ¿sí? Te vas a dar cuenta de dónde viene la historia de los nombres y los dioses. Todo esto está en historia, ¿ok?
La Biblia, el Antiguo Testamento, no es un libro de historia. Es un libro espiritual, es un libro de mitos, es un libro de misticismo también. En fin, es un libro espiritual, no es un libro de historia, pero que tiene una gran riqueza espiritual que nos ayuda en nuestra espiritualidad a crecer. ¿Ok? Voy a decir algo más importante también, que es que nosotros debemos estar conscientes que la Biblia, hablando de la Biblia hebrea, no tiene la verdad absoluta. Que quede claro, ninguna religión tiene la verdad absoluta. Todas las religiones tienen parte de esa verdad absoluta. Entonces vemos así que fue Shalem o Shalim, ahí vemos una fotografía del antiguo Jerusalén, nombre divino entonces de Shalim, que era un nombre divino y eso ya fue conocido a comienzos del segundo milenio y esto le dio el nombre a esta ciudad, Urshalim, el lugar del dios Shalim, Urshalim, ¿ok? Este nombre, estoy dando aquí toda esta información que pude recopilar para ustedes, dice, este nombre de origen cananeo y amorreo está documentado en las diferentes formas ya desde el siglo XIX antes de la era cristiana y en los textos de extracción o la crítica de los egipcios del siglo XIX y siglo XVIII antes de la era cristiana. Y dice, parece que ya se la nombra como Urushalimum. Entonces, si se dan cuenta, ya va tomando el nombre Urushalimum, va tomando el nombre hasta llegar lo que hoy se conoce como Jerusalén, que le llaman en el judaísmo. ¿Ok? Entonces, demos cuenta que en las cartas de Amarna en el siglo XIV, antes de la era cristiana, se escribe Urshalim y en las inscripciones asirias de Sennacherib aparece como Urushalimum. Entonces te dan cuenta la información que nos tiene la historia para todo esto que estamos hablando. Ahora, según la narrativa de la Biblia, nos muestra que Yahvé abandonó el reino de Edom para ser el Dios territorial de Israel, la nación. Ahora, date cuenta, así lo está narrando los escritores judaítas, así lo estaban narrando, así lo escribieron en su narrativa escrita, y por eso vemos en Deuteronomio 32, 8 al 9, dice, cuando Elión, esa es una manera de ver al Creador, que ese es otro nombre, Elión, el Altísimo, dice, repartió las naciones en heredad, cuando distribuyó a los hombres, fijó los territorios de los pueblos según el número de los hijos del Dios El, ¿ok? De Dios, que es el Dios El, en el hebreo así viene, el Dios El. Dice, pero la parte de Yahvé es su pueblo, le correspondió a Jacob como heredad. Entonces ya estamos viendo aquí a un Dios que es Él, y que Él repartió, y que uno de estos hijos, y que repartió una heredad, fue a Yahvé y le retocó la heredad a Jacob como heredad. Todo eso está aquí en la Biblia. Pero a veces no lo visualizamos. Sobre todo las traducciones, hemos recomendado muchísimo la Biblia Jerusalén, pero también la Biblia, la versión israelita nazarena, la BIM. Viene como viene en el hebreo el Dios El y cosas así. Y si tienes una Biblia en hebreo y lees el hebreo, pues verifica todo eso y te vas a dar cuenta que sí hablan de un Dios llamado el Dios El. Jueces 11, 23, 24, ahora pues Yahvé, o el Yud-Het-Bat-Hei, el Elohim de Israel o Yisrael, dice, desposeyó a los emoritas delante de su pueblo Israel y dice, ¿y quieres tú poseer su tierra? ¿No conservas tú lo que Kemosh, tu deidad, te da en posesión? Así tomaremos nosotros todo lo que Yahvé, nuestro Elohim, nos ha dado por posesión. Entonces, estamos viendo ahí una cuestión de guerra. Siempre ha habido las guerras por tierras, ser más poderosos, en fin. Y cada territorio tenía su Dios. Estos tienen, los de Jacob tienen el Dios de
el Yud-Het-Bat-Kei, ellos tienen a Kemosh, en fin, tienen diferentes dioses. Y era una lucha de territorios y lucha de dioses, como lo veían antiguamente. Entonces, toda esta información que te estoy dando hasta aquí, para ir terminando, pues ya la Biblia BIN 2019 te la he recomendado, El monoteísmo y poder de Tomás Romer, de la editorial Universidad Bíblica Latinoamericana, y El origen y persistencia del judaísmo, del Gregorio del Olmo Lete, editorial Verbo Divino. Todas estas, ¿cómo se dice?, libros, yo puedo sugerírtelos para que puedas verificar, que tú puedas ahondar, sacar más información al respecto. Entonces ya nos dimos cuenta hasta este momento lo que hemos estado hablando precisamente de lo que es toda esa historia, toda esa transición que ha tenido esas tierras, ¿sí? Y vamos a ir conociendo cada vez más lo que el libro de Génesis está redactando, que el libro de Génesis, a partir del capítulo 12 hasta el final, en el 50, está hablando de una hermosa epopeya. Es una hermosa epopeya que ha dado una identidad a un pueblo que salió precisamente ahora sí que de un exilio, el exilio de Babilonia. Entonces, hasta aquí en esta segunda entrega, espero que sea de utilidad esta información que te estoy compartiendo, es para que tú lo puedas también verificar y veas que la Biblia tiene una gran riqueza espiritual que a mí me ha ayudado muchísimo desde que tenía yo 15 años y me sigue ayudando. ¿Por qué? Porque todos los principios espirituales para conectarme con el Creador, ¿sí?, son muy buenos. Y esos principios espirituales también para amarme a mí mismo, amar a mi prójimo, de veras son de gran, gran valor. Y como he dicho en otros episodios, la Biblia para mí yo no lo tomo de manera literal, para nada. Yo veo lo que está transmitiendo espiritualmente, que es de gran riqueza. Ninguna religión tiene la verdad absoluta. Todas las religiones tienen parte de esa verdad absoluta. Y lo más importante es que esos principios espirituales nos ayuden a ser mejores cada día, ¿sí? La religión que tú tengas, judío, cristiano, musulmán, lo que sea, cualquier religión, taoístas, yogis, en fin, todas las religiones que existan, si esa religión a ti te ayuda a ser mejor persona, a ti te ayuda a conectarte con el Creador para crecer en tu espiritualidad, para conocerte a ti mismo, para amarte a ti mismo y amar a tu prójimo, está bien, sigue con esa religión. No estamos aquí para decir cuál es la verdadera religión. Y he dicho, y porque se ha comprobado por personas que han estado en el umbral de la muerte, y todos los que han venido, que han muerto y han regresado, todos han dicho lo mismo: en el cielo no hay religión. Entonces, si tú aquí en este plano terrenal, en este plano dual, tienes una religión, está bien, sé feliz con tu religión. Ya te dije que esa religión que tú estás practicando, que te ayude a conectarte con el Creador, que te ayude a conocerte a ti mismo, amarte a ti mismo y amar a tu prójimo, y que tú puedas también, con lo que la religión que tienes, te ayude a mejorar tu propia versión para ir evolucionando, para crecer en luz, ¿sí? Bueno, pues entonces está bien, sigue ahí, practica esa religión hasta el final y sé feliz. Es lo más importante y por eso nos respetamos unos a otros. Y a mí me han preguntado, entonces, ¿tú en qué religión estás? Pues yo, la verdad, no tengo una religión. Yo todas las respeto, de todas he aprendido, de todas me han dado ahora sí que una semilla, un pensamiento que me ha ayudado a ser mejor persona, que me ha ayudado a reflexionar para mejorar mi propia versión cada día. Pero para mí lo más importante es mi conexión con Dios sin intermediarios de religiones, de nada, simplemente directamente con mi Creador. Y eso es lo que ha cambiado mi vida totalmente, el no tener un intermediario, hablando de religión, hablando de salvadores, cosas por el estilo, ¿sí?
pues bueno, ya iremos aprendiendo más. Esta es la segunda entrega de la Biblia, su origen y lo que hoy tratamos. Espero que sea importante para que vayas comprendiendo más la Biblia. Yo soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo acá desde México, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Aquí estamos, les mando un fuerte abrazo y pues que nuestro Padre eterno les bendiga y les guarde. Y nos vemos en la próxima entrega, en la tercera, si Dios lo permite.